¿Cuántas veces te despertaste pensando que era solo una pesadilla y que al despertarte eso iba a pasar? Yo la verdad que esto me hizo vivir demasiado pesadillas. Esta dolencia, esta enfermedad fue demasiado larga. Yo arranqué esto con solo 29 años, a esa edad que vos creés que te llevas el mundo por delante, que los temas de la salud no son temas que se tocan no están en la agendados mesa. para esa No están edad. agendados, ¿verdad? Y realmente luché demasiado tiempo por la no aceptación, porque no aceptaba lo que me ocurría. Tenía hasta delirios, digamos, porque no podía digerir lo que me había pasado. Me puse a investigar incluso en mis antepasados. ¿Quién tuvo una? Porque hoy todo es hereditario, ¿verdad? Realmente nunca encontré, me cansé de buscar, me cansé de lamentarme. Y fueron, diría yo, años, no quiero decir perdidos porque no es que los dejé de vivir, pero realmente hoy me siento muy bien, muy contento con el problema, conviviendo con él, pero efectivamente es muy difícil aceptar las situaciones para los seres humanos. Me imagino. Si bien la patología no es la parte importante para este programa, es la vida la parte importante, es imprescindible hablar sobre, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con este amigo, entre comillas, que te acompañaría en todo este tiempo como es el dolor? Realmente yo empecé esto desde la misma lesión. Yo ¿Cómo fue tenía eso? solo 29 años, estaba jugando un divertidísimo partido de pádel con familiares. Tuve una corrida, me pegué un tropezón y ya nunca más pude volver a una cancha. Se me inflamó la rodilla, me ayudaron a salir porque no podía pisar. Yo siempre estaba en ese momento que era una lesión deportiva, como cualquier persona tiene, una más fuerte, otra más suave. Pero lo cierto y lo concreto Además, una es lesión para un pibe de 29 años. claro se que eso curan semanas. va a pasar, va a pasar. Yo estaba en vacaciones, volví así de las vacaciones. Muchas gracias. No me quise ni hacer ver en el extranjero, no me parecía relevante. Y empecé de vuelta en Asunción con consultas médicas, una cirugía para corregir el menisco, que aparentemente ese nomás era el problema. Y así arranca una pesadilla muy larga que realmente nunca se terminó. Vamos a contabilizarla después, pero son 24 cirugías. Yo tuve 24 cirugías, por supuesto, no todas grandes. Tuve 24 cirugías en la rodilla, siempre producto del mismo problema y siempre pensando que la última que tenía iba a ser la última, iba a ser la solución. ¿Qué hacías en ese tiempo en lo laboral, Jorge? Yo trabajaba en todo lo que sea comercial en los Super 6 en ese momento. Tenía una vida sumamente activa, era muy inquieto, ¿verdad? Y lógicamente desde que tuve esto, mi vida diaria cambió mucho. No es que me quedé sin el trabajo, no es que dejé de hacer las cosas, pero lógicamente me fui retirando de toda esa vida deportiva tan divertida que tiene un joven. Me imagino que uno de los momentos bisagras, digamos, será ese momento en que asumís que no va a ser un dolor pasajero, sino va a ser un dolor permanente, ¿no? Esa fue para mí una batalla de casi 20 años, porque yo siempre era una lucha frontal para superar la enfermedad. Yo le llamaba que era como una guerra. Yo tenía que vencer la guerra. Y realmente hay veces que uno tiene que madurar y entender que hay guerras que no se ganan, que hay guerras con las cuales hay que convivir. Entonces eso me llevó a entender y a digerir la frase de no me voy a curar, para poder entender que en esas condiciones yo tenía que desenvolverme y tenía que hacer lo mejor posible la vida que tenía. Igual es una materia muy difícil para los 30 años y el ímpetu que tiene esa edad, ¿no? Sin duda, sin duda. Esa es la edad que uno cree que no necesita de nadie porque todo puede resolverlo solo. ¿En algún momento te tentó el fantasma de la victimización, en el sentido de decir, disculpame la expresión así tan llana,
yo soy un tipo al que le duelen las cosas, entonces tengo que tener un privilegio, me tienen que hacer caso. ¿Sentiste esa? Al revés. En ese momento, en todos los momentos iniciales, era martirizarme y decir, yo puedo. Y hacía lo que realmente no podía. Hoy yo aprendí que si estoy en un aeropuerto y estoy haciendo la fila y me va a llevar 20 minutos, yo me acerco adelante, muestro un certificado médico que afortunadamente me lo dieron para poder salvar esa cola que yo no estoy en condiciones físicas de hacer. El pragmatismo de los años. Pero claro, en el fondo uno no tiene por qué hacer sacrificios que no tienen ningún fundamento. O sea, de alguna manera también eso es la falta de conclusión de la etapa de negación probablemente, Jorge, ¿no? Efectivamente así, es pasar de la negación a la aceptación de decir, tengo un problema, tengo que convivir de la mejor manera que puedo con el problema. Y bueno, lo que vino después supongo que fue una vía dolorosa que te llevó a conocer sanatorios, diagnósticos, en el Paraguay, en el exterior. Sí, tuve una batería enorme de cirugías realmente. Algunas, yo ya en las últimas me preguntaba, ¿será que voy a soportar tanto? Hablamos de cirugías muy traumáticas, de 8 a 10 horas, esas que empiezan y realmente a veces el que está afuera esperando está pasándola mucho peor que incluso que el que está adentro, porque lógicamente esa cantidad de horas de incertidumbre. Y sí, no quiero decir me fui habituando a eso, porque creo que uno nunca se habitúa a eso, pero me tocó atravesar una batería muy grande peleando contra un problema que, si bien era un tumor benigno, pero con una agresividad realmente para mí fuera de serie. Discúlpame que parezca un poco morboso, pero ¿de qué dolor estamos hablando en términos de... Yo no sé si hay una escala de dolores, sabrás, pero ¿de qué dolor estamos hablando? Los americanos acostumbran mucho, son muy prácticos, acostumbran mucho del 1 al 10 cómo está el dolor. Yo realmente viví momentos que pensé que era 11, porque pensé que no iba a poder soportar el dolor. Esos dolores postquirúrgicos que uno dice, pero ¿por qué motivo me tienen que dejar aguantar tanto dolor? Y evidentemente hay unos límites para los cuales se puede, digamos, recetar opioides. Uno no puede excederse porque tiene contraindicaciones y bueno, ellos van, digamos, midiendo, asumo, lo que el ser humano puede tolerar o no. Y hay momentos muy duros. Jorge, ahí hay un correlato que me parece fundamental, porque de alguna manera no solamente ganaste o seguís ganando esta batalla contra el dolor, sino seguís balanceando tu vida, evitando que el monstruo de la sedación y todas sus consecuencias te gane la batalla, porque la falta de dolor tiene componentes que te ocasionarían un daño permanente también, ¿no? Realmente para mí el dolor siempre fue un gran desafío. Me costó mucho entender que yo no voy a tener un día sin molestias. Sí. O sea, yo hoy, cuando me preguntan, ¿vos estás curado? Yo estoy curado. Yo no tengo ninguna enfermedad que esté avanzando. Yo lo que tengo es daños que me dejó todo lo que tuve que sobrellevar. Tengo la 4ª prótesis oncológica puesta en la pierna. Es una prótesis que va desde cerca del tobillo hasta cerca de la cadera. O sea, es un elemento extraño, demasiado importante. Entonces a veces me cuestiono y le cuestiono a los médicos por qué tengo dolor. Y la última respuesta que me dio el médico es, vos tenés la pierna, me dijo. Y realmente ahí me dejó sin respuesta. Entonces ya... Sí, porque tu otra opción es demasiado radical. Así mismo es. ¿Y tu tratamiento, aún siendo benigno, era oncológico, por lo que contás? Absolutamente. Yo tuve la suerte, diría yo, de poder someterme a un tratamiento oncológico experimental. Estaban justamente tratando de encontrar una droga para el tipo de tumor que tenía yo en la rodilla, porque a mí me sacaban el tumor y de vuelta reaparecía. O sea, no había forma de terminar el tumor ni siquiera con una prótesis. Entonces me introdujeron en este tratamiento experimental que afortunadamente conmigo tuvo resultado,
Un 75% de la gente que entró al tratamiento lo logró, digamos. Y bueno, sin saber si eso puede volver. Uno nunca sabe qué pasa después, pero en ese momento era muy afortunado que estaba sin el tumor, pero lógicamente con todos los daños que me dejó, tantas intervenciones y tanto avance de un tumor que está destruyendo todo lo que encuentra. Si hablamos de 20, ¿cuántos años? ¿25 años me decías? Sí, 25 años conviviendo con esto. Si hablamos de 25 años, ¿cuál habría sido el año en que asumís que ya no existe ni segunda, ni tercera, ni cuarta opinión que pueda hacer cambiar este diagnóstico? Realmente el diagnóstico, cuando yo cumplí alrededor de 40 años, ya fue muy certero. Fue un diagnóstico tardío. Igual pasaron 10 años. Claro, fue un diagnóstico tardío, pero certero. Ahora, el problema con el diagnóstico era que no había con qué darle para resolverlo. Y ahí vinieron todas las idas y vueltas, cirugías, intentos, tratamientos, porque tuve una batería de tratamientos también tratando de resolver, pero sin éxito. Y supongo que en todo este tiempo desarrollaste una comunidad de amigos, de conocidos, de cómplices incluso, en el mundo de los hospitales, ¿no? Por donde fuiste, ¿no? La verdad que la vida en los hospitales en el extranjero, en lo que me tocó vivir a mí en los Estados Unidos, es bastante difícil. Es muy frío todo. El trato puede ser muy profesional. La medicina es muy tecnológica, pero lo que uno no encuentra es ese calor humano que muchas veces es tan necesario, que estamos habituados nosotros en nuestro país, por lo menos en muchos lugares. Entonces, sí tuve la ocasión de conocer muchísima gente que estaba pasando realmente incluso mucho peor que yo, porque era un hospital oncológico donde me trataba, donde la gente tenía metástasis, donde tenía problemas realmente de mucha gravedad. Y ver la verdad, cómo pasa la gente situaciones así, te hace también repensar, porque uno siempre está renegando, está criticando, está reprochando, ¿por qué me ocurrió esto a mí? Y vos ves, yo incluso relato en el libro... Esa historia es fantástica, la del ascensor, ¿verdad? Sí, Contá esa historia, por favor. Estaba yo realmente muy, pero muy golpeado, disminuido. Creo que estaba 1 o 2 días de la cirugía, donde me llevaban a hacer una radiografía. Y ahí uno entra en contacto, se cruza con gente de parte... Siempre hay un intercambio de palabras, digamos. Y me toca en el ascensor con un señor que, si bien estaba conectado con algún tipo de tratamiento para alguna quimioterapia o algo, se lo veía muy bien. En mi caso yo estaba muy, pero muy... Creo que estaba ya con varios kilos menos. Y este señor me pregunta a mí, ¿y usted qué tiene? Me dice. Yo le explico muy sintéticamente, muy brevemente lo que tengo, y yo le transmito como un dejo de negativismo, que estoy así, que estoy mal. Yo aprovecho y me descargo con este señor. Y este señor me escucha, demora en responderme y me dice, qué afortunado que es usted, porque usted va a vivir, me dice. Todo lo que está pasando acá es para estar mejor. A mí me dieron, no recuerdo si me dijo 3 meses o 6 meses, yo me estoy despidiendo. Yo realmente, para mí esa fue una enseñanza, porque me quedé sin palabras. Por suerte llegó el piso de él y él se bajó, porque yo no supe ni siquiera qué responderle. Entonces dije, la verdad, que hay que dar más gracias y criticar menos y quejarse menos, porque realmente estoy afortunado. Lo mío fue benigno, afortunadamente está el daño ahí, pero no está la vida, por lo menos, en juego como este señor. Además, hay una cuestión que yo planteé mucho esta cuestión durante la pandemia, de cómo a veces con orgullo la civilización, a veces nos llevó a ser también exageradamente orgullosos como civilización, de decir ya nada nos va a pasar, ya estamos todos. Supongo que también eso te planteaste varias veces con el tema del dolor, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya un paliativo? Uno no puede creer realmente, porque todo es tan tecnificado, todo parece tan moderno. Vos entras a la sala de cirugía y parece una sala de la NASA, o sea, es una cosa impresionante realmente. Y vos decís,
y a mí me dejan acá gritando con los dolores. O sea, se sienten como unos encuentros de cosas que parece que no tienen lógica. Pero lógicamente todo lo que te dan o todo lo que te ponen tiene también sus consecuencias. Y ellos tienen que ser muy cautos porque tienen que ser muy responsables para que el paciente salga adelante, no solamente que se le calme el dolor. Ellos miran 360 la vida de una persona, claro, y en el momento de dolor uno parece que ese es su único foco. Claro, claro. ¿Y cómo llevaste durante todos estos años? Particularmente supongo que a partir de los 35, 40, cuando uno consolida normalmente su relación empresarial o económica, sean quien fuera, ¿no? Desde un señor que arregla bicicletas hasta un empresario de gran escala. ¿Cómo llevaste tu vida empresarial durante estos Tuve años? realmente altas y bajas. Hubo momentos, por años inclusive, que estuve bastante bien, que hacía una vida, yo diría, casi normal, en el sentido de que tenía un montón de limitaciones físicas. A mí me invitaban a un evento, si era parado, esos eventos de lanzamiento, de cosas y demás, yo iba, saludaba muy bien y desaparecía, no me quedaba. No tenía condiciones, o sea, yo fui aprendiendo a hacer una vida distinta, fui aprendiendo a moverme dentro de las limitaciones que la pierna me daba. O sea, tuve que cambiar el chip de mi comportamiento para poder sobrellevar. También viví momentos de profunda depresión, que recuerdo que hubieron días a veces que me costaba salir de mi dormitorio, no podía, realmente no tenía fuerzas, estaba totalmente, no sé si llamarle entregado, porque creo que es muy fuerte la palabra, pero realmente veía negro, no veía el horizonte y no quería socializar ni verlo a nadie. Convengamos también que quizás muchas personas hubieran hecho de ese momento su tiempo permanente. Me explico. Quizás muchas personas que se encerraron definitivamente lo hicieron porque era una opción para no enfrentar, para no salir, para no ir a un lanzamiento por el dolor. O sea, probablemente habrá sido motivo de postración de muchísimas personas con tu mismo problema, ¿no? Yo creo que en el fondo, Augusto, ese es el principal pilar que me dio el empujón para poder plasmar esta obra. O sea, realmente no es fácil abrir la vida de uno. A uno le conocen superficialmente, la intimidad, el ser humano la lleva siempre muy adentro, pero yo viví la experiencia de estar deprimido. Yo viví esa experiencia de que te da igual si te levantás o no te levantás. Entonces realmente el que experimenta esa sensación tiene empatía con otra persona que pueda estar pasando lo mismo. Porque la persona que nunca tuvo una depresión, yo creo que es muy difícil entender qué es lo que se siente, porque realmente suena ilógico. A mí me decían, pues yo no entiendo a este muchacho, tiene todo, vive bien, mira la familia hermosa que tiene y está en la cama. O sea, es muy fácil no entender al que está pasando mal. Entonces, básicamente lo que busco un poco es compartir mi experiencia, que viví esos momentos, comprendo esos momentos y tratar de inyectarle un poco de ánimo a esa gente que con mucha fuerza, con mucha perseverancia y con las consultas y el apoyo y soporte médico pertinente se puede ir hacia adelante, y eso es lo que busco yo con la sabiduría del dolor. A propósito, ¿qué significó? Voy a citarte varios entornos. Primero la familia, ¿qué significó en este tiempo? Después te consulto en relación a los amigos también que suelen jugar, pero la familia, ¿qué significó? La familia es crucial en situaciones difíciles. En el caso mío, mi esposa me acompañó en cada cirugía, en cada momento, estaba ahí. Realmente eso no ha de ser fácil. A mí nunca me tocó la situación inversa. O sea, yo pienso a veces que la familia, sobre todo el marido, la mujer, acompañan con un esfuerzo gigante. Es muy difícil su rol. Uno se va a la sala de operaciones, se queda acostado 8 horas ahí, pero a uno le pasó volando, uno no sintió nada. Pero esa persona que está afuera esperando
no sabe qué va a ocurrir, no sabe qué va a pasar, no sabe qué le van a decir. Entonces, yo pienso que el acompañamiento familiar es demasiado importante. En mi caso particular me empezó esto incluso con chicos todavía. Te iba a preguntar los hijos. Me era muy difícil porque yo tuve momentos que no quería hacer nada. Y los chicos, papi, vamos a jugar fútbol, papi, vamos a esto, papi, que es lo natural, el paradigma, es lo que se espera, ¿verdad? Y yo no podía. Y mi señora haciendo un buen papel, vean con papi lo que puede nomás, le duele un poco la pierna, o sea, siempre tratando de hacer, digamos, ahí el contrapeso. No es fácil llevar en el seno familiar eso, pero creo que es fundamental el acompañamiento de la familia, comprendiendo o sin comprender, pero el acompañamiento, que la persona que está pasando mal se sienta acompañada. Eso es vital. Y supongo que también los amigos, ¿no? Hasta en la broma de llamarte a invitarte a un partido de pádel en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? La situación con los amigos realmente, cuando uno no está bien, se circunscribe a un círculo muy, pero muy pequeño. Uno no se siente ni con ganas ni en condiciones de estar, digamos, socializando. Yo tuve un momento que si era un lugar con mucha gente, yo ya no quería ir. No hay condiciones, como diría Roberto Carlos, para tener 1 millón de amigos cuando uno está así, ¿no? Así mismo. Uno pierde la gana de todo realmente. Tuve amigos que me visitaron, que se sentaron a mi lado simplemente para estar ahí. No había ningún intercambio, pero en ese momento ese amigo no se imagina el favor enorme que me estaba haciendo con el solo hecho de estar. ¿Recurriste a algún tipo de espiritualidad, Jorge, para paliar, digamos, la situación? Sí, yo soy de religión judía. Esta enfermedad fue muy larga. Tuve momentos donde puse en duda toda la existencia de Dios. Perdí mi fe, dije, esto no puede ser, o sea, yo no puedo estar viviendo el famoso esto. ¿Por qué yo, Señor? Claro, no puedo estar viviendo esto y alguien está arriba aquí, ese camino me está mirando, o sea, tuve momentos muy duros con eso. Lógicamente después me sentía muy mal de haber renegado eso, pero creo que es una sensación normal del ser humano con las altas y las bajas, pero sí creo que lo más importante es la fe. Yo recuerdo en los periodos de recuperación, después de esas largas cirugías, me hacía muy bien poder tener la visita de un rabino, ya sea en el hotel hospedado o en el hospital todavía internado, que me dé ánimo, que me dé fuerza, que diga una oración conmigo. O sea, yo pienso que es importante que uno se agarre fuerte de algo. Cuando uno no se quiere agarrar de nada, realmente es muy peligroso. Y yo digo rabino en este caso, puede ser un psicólogo, puede ser tu esposa, o sea, uno tiene que agarrarse muy fuerte de algo que le va, digamos, impulsar o empujar hacia adelante. Esta es una pregunta dura, pero nada, por el rigor periodístico tengo que hacerte. ¿Dialogaste con el suicidio alguna vez en medio de tanto dolor? Yo nunca llegué a tener esa sensación, pero tuve sensaciones que yo diría que son similares. Yo recuerdo cuando estaba muy, muy mal, yo no lograba conciliar el sueño. Dormía 2 horas, 3 horas por día, me despertaba, volvía a dormir. La pasaba muy mal de noche. Y recuerdo, me levantaba con muleta muchas veces y recorría los dormitorios de mis hijos. Esa es la imagen que más me acuerdo. Entraba a los dormitorios, uno era muy chico todavía, yo decía, qué bárbaro, si se queda sin padre, qué terrible va a ser para él. Recuerdo que esa era mi sensación, o sea, nunca, digamos, dije, me voy a matar, no llegué a ese extremo, pero pensé que no lo iba a lograr. Muy fuerte el testimonio. ¿De qué manera la corresponsabilidad tuya en relación al entorno era un elemento de contención, verdad? Así mismo. Uno necesita brutalmente esa contención porque la soledad en momentos así es tremenda. Sí, porque además no hay nada más solitario, aún estando rodeado de una multitud, el que siente un dolor está solo. Es así. Y lo peor es que mucha gente, yo experimenté eso, mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Si uno está postrado en la cama, uno no quiere recibir a nadie, uno no quiere hablar con nadie. Puede tener un buenísimo amigo,
Pero ese amigo no sabe qué hacer. Ese amigo dice, voy a respetar porque este señor quiere estar solo, no quiere estar con nadie. Entonces ahí es el consejo más sano que yo doy acá en este libro, es a ese amigo hay que visitarlo, hay que acompañarlo, por más que cierre las puertas, porque lo que más necesita es ese acompañamiento. Que estés ahí. Claro. No, ni siquiera el diálogo, que estés Nada, allí. estar sentado al lado, nada más. Y en estos 25 años sos un testigo calificado de cuánto pudo haber avanzado la medicina del dolor. Capaz que me diga, no avanzó nada. Capaz que me diga que hubo momentos más duros, que hubo alternativas menos. ¿Qué experiencia tenés? Yo mismo viví ese avance porque tuve una batería de cirugías en diferentes momentos, en diferentes años. Por ejemplo, en las últimas cirugías que tuve, ya me dejaban conectado a la anestesia después de la operación. Entonces eso hacía que yo necesite mucho menos cantidad de opioides. Porque los opioides pueden ser muy buenos para calmar el dolor, pero tienen un montón de contraindicaciones. Entonces yo mismo experimenté la necesidad de mucho menos dosificación de opioides estando internado todavía por la evolución de los procesos anestésicos. Y ha evolucionado. Efectivamente, ha evolucionado. La medicina americana siempre procura lo menos posible de dosificación de calmantes porque tiene un montón de contraindicaciones. Y ahí hoy uno puede entender por qué tuvo que aguantar el dolor muchas veces, pero realmente cuando estás en ese momento es insufrible. No, porque la ecuación objetiva parece ser fácil de entender, pero para la persona que sufre no, ¿verdad? O sea, cuanto menos opioides, menos desgaste mental, claro, más proyección de vida y compañía. Pero vaya, lo difícil que será de entender para la persona que en este momento necesita superar el dolor, ¿verdad? Es así mismo, es así mismo. Uno en ese momento está muy en el corto plazo, en la inmediatez. ¿Cuándo fue que pensaste en la posibilidad de escribir tu experiencia? Ocurrieron unos hechos muy paradójicos, interesantes, porque nunca se me hubiera ocurrido escribir un libro. Pero yo en el año 2019 tuve 6 cirugías. Wow, solamente en el año 2019. En ese año tuve 6, 2 de las cuales fueron las más grandes que nunca haya tenido, que ocurrieron en diciembre del 2019, las 2. Esas 2 cirugías fue la primera vez que yo dije, yo creo que estoy ya tratando de más de resolver mi problema. Yo tengo que, capaz que esto es un mensaje que tengo que entregarme, que tengo que quedarme así y no seguir con esta locura, porque era algo loco, tantas operaciones. A mí no me entraba ya en la cabeza algo así. Lo cierto y lo concreto es que... Estamos hablando siempre de la rodilla, ¿verdad? Siempre, todo lo que yo hablo es exclusivamente de la rodilla. Lo cierto y lo concreto es que tuve esas 2 cirugías y tuve un montón de problemas con la cirugía, terapia intensiva, unos dolores espantosos. O sea, coincidentemente no fue todo bien en la cirugía. Puede ser que a nivel médico sí, pero problemas de presión que subía, que bajaba, problemas de dolor que no había forma que me pasen los dolores. Entonces yo dije ahí, y esto evidentemente yo ya no me voy a recuperar bien. Yo voy a hacer lo que puedo y me voy a quedar en el molde. Estaba con esa mentalidad, yo diría que hasta negativa. Lo cierto y lo concreto es que yo vuelvo a Asunción de esas gigantes cirugías y arranca la pandemia. La pandemia, en el mundo. Sí, eso estaba pensando. En el corazón de la... Cuando en China arrancan con el COVID, estabas en plena cirugía. Yo estaba en Estados Unidos, así mismo. Entonces pude llegar justo, afortunadamente, un mes antes de que se cierre todo. Empieza la pandemia y yo estaba en andador todavía. No había podido ni siquiera dejar el andador. Apenas me movía de mi dormitorio al baño o de mi dormitorio al comedor donde me instalaba, porque de mi casa no podía salir. Empieza la pandemia, no se puede luego salir, capaz que me vino bien a mí porque no podía ni moverme, pero me tocó una responsabilidad muy importante. Yo estaba como presidente de la Cámara de Centros Comerciales y de un día para otro todos los negocios se cerraron. Teníamos una plantilla de gente que no sabíamos qué íbamos a hacer
y empieza la necesidad de moverse, de trabajar, de gestionar el problema. Y ahí un gran aprendizaje cuando yo veo que realmente cuando uno está ocupado y enfocado, parece como que el dolor, por supuesto que no desaparece, pero pasa a un segundo plano, porque la cabeza tiene que focalizarse en el problema. Producto de eso, bueno, la pandemia se dejó atrás, las cosas bien o mal salieron como debían salir y pasaron 2 años que yo no tuve ninguna intervención. Entonces me sentía un poco, no sé si llamarle culpable, pero me sentía mal porque demasiadas veces yo me quejé, demasiadas veces maldije mi rodilla. O sea, demasiado mala onda le puse a la vida muchas veces. Y dije, 2 años pasaron. Yo a mi hijo le abandoné N veces para tener que viajar, no saber cuándo iba a volver. Le reclamé al de arriba demasiadas veces, estaba entero. Y dije, voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta que voy a compartir con mis hijos, con mi esposa, mi familia directa y mis amigos muy cercanos, esos que estuvieron. Realmente me esmeré, me esforcé y salió una linda carta que incluso la incluyo en el libro. Y esa carta, un amigo me dijo, qué potente, qué fuerte lo que escribiste, qué mucha enseñanza deja, me dijo, de resiliencia, de perseverancia. ¿Por qué no la compartís? Yo primero me chocó, ¿verdad? Porque está mi intimidad y dije, no, pues eso es un tema familiar. Solamente para precisar, o sea, no te pregunto qué decía la carta en general, pero ¿cuáles eran los aspectos esenciales de la carta? La carta, yo le pedía disculpas a mis hijos por tanta ausencia. Yo le agradecía al de arriba por estar. Yo le agradecía a la gente que me acompañó. Yo conté sintéticamente todas las diversas emociones, ese bálsamo de emociones, allá arriba y allá abajo, que me tocó experimentar de todo lo que viví. Y entregué a las personas que tenía que entregar. Y este amigo me dice, esa carta vos tenés que poner en todos los grupos de WhatsApp, en todos lados tenés que poner. No tiene nada que a vos te pueda dañar, al contrario, le puede hacer bien a mucha gente. La volví a leer, me pareció que tenía razón y así compartí la carta. Y ahí vino realmente mi sorpresa al ver las reacciones y las respuestas y los llamados que tuve producto de la carta, de gente conocida y de gente que no conocía. Y ahí nace la idea de por qué no plasmo en un libro todo lo que yo viví. Y así nace la sabiduría del dolor. ¿Y el prologuista es tu médico? El prologuista es el doctor Daniel, al que le tengo un respeto y un aprecio inmenso. Le llamo mi segundo padre, porque él no solo que fue el que me hizo esa primera artroscopía, sino me acompañó desde el primer día hasta ayer. Estaba pensando justamente en eso. El dolor pues siempre es consecuencia de una enfermedad, ¿verdad? Y me da la impresión que la medicina, no es ninguna crítica a la medicina, pero la medicina está concentrada en la enfermedad. Y es como la cuestión, bueno, si te duele, aguantate un poco que primero te tengo que curar. Y si eso es así en Estados Unidos, no me imagino lo que será en Paraguay. ¿Qué mensaje tendrías? Y esto al margen de los esfuerzos heroicos que se hacen tanto en el sector empresarial como en el público, ¿no? Por mantener una cirugía que esté al alcance de todos. Pero, ¿qué mensajes tendría en relación a las políticas públicas? Puntualmente en el tema de la atención, el tema del dolor, que me parece que una persona, digamos, con menos recursos se enfrentaría a una situación difícil. Yo lo primero que pienso es lo importante que es la humanidad. O sea, independientemente de los recursos, que lógicamente no podemos compararnos con lo que te pueden dar en el extranjero y lo que te pueden dar en Paraguay, pero en Paraguay calor humano, eso tiene mucho valor. O sea, cuando un paciente se trata médicamente, está bien, el médico tiene que manejar la parte médica, pero el médico también y todo el staff que le acompaña
tienen que entender que esa persona está pasando por su cabeza un montón de cosas, mucho más allá que la dolencia en la cual muchas veces el cuerpo médico está enfocado. Yo entiendo que es su trabajo, yo creo que me parece bien eso, pero creo que es muy importante no perder ese calor humano para acompañarle al paciente en su dolor. Claro, claro, fundamental. ¿Qué lección te ha dado esta situación puntualmente en relación a tu tarea empresarial? Supongo que también en tu relación con los colaboradores, con la gente. Yo creo que es demasiado importante el tema de lograr la felicidad de uno para poder estar bien también ante el resto. Yo demasiado tiempo peleé por curarme. Yo me puse como una meta. Yo tengo que resolver esto. Y me llevó demasiado a entender que hay cosas que no vamos a resolver en la vida. Y esa es una gran lección, porque esto no es solo en la salud. Hay problemas que el ser humano no tiene la potestad o la posibilidad de resolver. Y lo mejor que puede hacer es tratar de cargar la mochila, tratar de que tenga el menor peso posible y ir hacia adelante con ella. Porque a veces uno quiere anclarse, acostarse, no levantarse y quedarse con su mochila. Y esa es la peor situación por la que se puede pasar. Que se parece mucho a lo que acabas de responderme, ¿verdad? Pero, ¿qué mensaje tendrías para la gente que está viendo el programa y está sufriendo en este momento de estas circunstancias? No importa de qué origen de la circunstancia del dolor. A mí hay una frase que me quedó muy marcada y hay un hecho que me dio mucha fuerza, y voy a relatar las dos cosas. Sí, claro. Cuando yo estaba en momentos de mucho apremio, que le podrías llamar miedo, falta de expectativas, temor a lo desconocido. El ser humano tiene mucho miedo a lo que no tiene claridad de lo que va a ocurrir. Me dijo un amigo, cuando te sentís así, eso que te aprieta el pecho, me dijo, vos repetite para vos mismo las veces que quieras esta frase. Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. No vayas a creer que te vas a quedar en la oscuridad. Va a volver a amanecer. A veces uno cree que la oscuridad no va a pasar. Entonces tiene que tener la paciencia, la fuerza, la perseverancia para ver de vuelta el sol salir. Esa frase me habré repetido hasta en la ducha, hasta el cansancio, porque realmente parece que me entraba en el cerebro. Y otra vez, otro hecho que me ocurrió, que me fue muy fuerte, a mí me significó mucho. Yo me acuerdo cada vez que volvía de una cirugía del extranjero. Yo soy judío, soy muy creyente, pero no soy muy practicante. Pero cada vez que yo volvía, yo iba a la sinagoga en Shabbat los sábados a dar gracias. Y realmente era todo un recibimiento. Yo iba con muleta, apenas me movía. Y me recibe un pariente muy amigo de la familia. El señor era muy mayor, hoy ya no vive. Y me pasa la mano muy fuerte, me aprieta la mano. Y me dice, Jorge, dos cosas te voy a decir. En la vida, mucha paciencia y mucha fe. Nunca te olvides. Son los dos elementos que necesitas para sobrellevar cualquier tempestad. Me quedó grabado como una gran enseñanza. Una de ellas, la fe, se puede simular, pero la paciencia es muy difícil de simular. En momentos en que estamos mal, es lo que no existe. Sí. Y esa cuestión también que tiene que ver con la normalidad, ¿no? El estereotipo de nuestra existencia, pues, es persona sin dolor, ¿verdad? Y cómo construís una normalidad dentro de esa situación es toda una cuestión heroica. ¿Cómo se consigue, me permitís el libro, cómo se consigue el libro? ¿En qué librerías? Aquí muestro la cámara. La sabiduría del dolor está en las principales librerías, está en Books, está en Servilibro, en El Lector y en Librería Maita. Muchísimas gracias por este testimonio, Jorge. ¿Sí? La sabiduría del dolor. Es una oportunidad de
de compartir una lectura que es realmente de crecimiento, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Un gusto enorme que me permitan en tu programa transmitir toda mi experiencia. Muchas gracias. Y muchas gracias al Hotel Sheraton, que como todos los viernes nos recibe. Muchas gracias.